Buenos días, hermanos. Con este pasaje que acabamos de leer esta mañana, yo quiero hablar sobre lo que llama la fe inquebrantable. ¿Sí? La fe que no se quiebra. Y lo leímos y vemos la historia de una mujer que fue capaz de mover toda la compasión del Señor. Toda. ¿Sí? Y además de que fue capaz de mover toda la compasión del Señor, su fe fue exaltada por el mismo Jesús. ¿Sí? El mismo Señor reconoció la fe de esta mujer y la exaltó. Es la historia de una mujer angustiada, agobiada, ¿sí? Acosada por el dolor, por la pérdida, por el sufrimiento. ¿Sí? Una mujer agotada físicamente de cuidar una hija poseída por un espíritu inmundo, viéndole sufrir, sufriendo por su hija. Pero una mujer que en medio del sufrimiento sabe que en Jesús tiene la única oportunidad de que su hija sea sana. Esa es la historia de esta mujer. Y es la historia de Dios, de Jesús en la tierra. Y en esta historia podemos entender dos cosas. ¿Sí? El amor de Dios y el poder infinito de Dios. Primero que todo, entender el amor de Dios. Porque aunque aparentemente, si uno lee el texto, hay una actitud aparentemente displicente, dura, fuerte del Señor con la mujer. Aparentemente es fuerte. Sin embargo, es tierna. Es de amor. Ahora, por supuesto, la ternura no es salamería, como la pretendemos a veces. La ternura no es, ¿sí?, sensiblería. La ternura no son palabras rebuscadas. La ternura es cuidado, la ternura es atención. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor le muestra a esta mujer. En medio de ese diálogo, ¿sí?, que establecen los dos, el Señor muestra ternura por esta mujer, aún en la dureza de sus palabras. Y además encontramos un Jesús que hace milagros con solo pronunciar el deseo en su corazón de hacerle bien a la mujer, no más. Nada más, ni siquiera tuvo que el Señor desplazarse, ni nombrar, ni preguntar por la hija, ni nada. Solamente mencionó su voluntad de cuidarla, de atenderla. ¿Sí? Es decir, ese Jesús al que acudió esta mujer, cargado de ternura y de amor y de poder, es el mismo hoy. Y es el mismo al que usted y yo venimos. La historia es en la ciudad de Tiro, un territorio extranjero. Jesús había venido predicando por toda Palestina. Y de pronto se sale del territorio, ¿sí?, y se va a las tierras paganas de Siria, ¿sí?, tierras llenas de idolatría, de brujería, de espíritus inmundos. Y allí le sale al encuentro una mujer sirofenicia, con la que entra en este diálogo que yo le llamo un diálogo dramático, ¿sí?, un diálogo desconcertante. Uno mismo lee y queda como desconcertado, ¿sí? Pero en ese desconcierto, para la mujer y para nosotros, lo que nos está enseñando este pasaje es que si nosotros ponemos la fe en Dios como la puso esta mujer, el Señor nos pone en alto, en medio de la prueba.
en medio de las circunstancias, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, si la fe nuestra la ponemos como la puso esta mujer, ¿sí?, el Señor nos pone en alto. ¿Sí? La enseñanza la podemos dividir en 4 partes, 4 enseñanzas, 4 cosas fundamentales podemos sacar de este pasaje. La primera, en medio del dolor y la angustia, esta mujer cananea viene a Jesús. Es decir, en medio del dolor y el sufrimiento, vamos a Jesús, o deberíamos ir a Jesús. ¿Qué nos dice el pasaje? Que Jesús entró en una casa y no deseaba que lo viera nadie, quería esconderse. ¿Sí? Ahí lo leímos en el pasaje, pero no pudo quedar oculto. Jesús está cansado, yo interpreto que venía agotado. Si usted lee los versículos anteriores, venía de una discusión dura, fuerte, ardua con los fariseos y los sacerdotes judíos, que acusaban a sus discípulos de no lavarse las manos para tomar los alimentos como lo ordenaba la ley mosaica. Entonces venía en una discusión, ¿sí?, que yo le llamo con unos cretinos, con unos mediocres, con unos hipócritas. Y usted lo debe saber, que discutir o competir en la vida con mediocres o con cretinos es pelea casi perdida. ¿Sí? Y Jesús venía de eso. Tan exaltado venía que en el pasaje anterior les grita hipócritas, ¿sí?, de esas veces que se les enfrentó. Y tal vez fue tanta su exaltación que ya estaba cansado, agotado, se va hacia tiro y entra a una casa y se quiere esconder, quiere reposar, quiere descansar, ¿sí?, quiere situar la calma para seguir enseñando a sus discípulos. Y cuando está preparado para descansar, ¿sí?, se le aparece una mujer. Y se le aparece esta mujer, ¿sí?, ¿por qué? Porque aún en Siria, ¿sí?, tierra lejana de Palestina, tierra lejana de donde había nacido Jesús, hasta allá se había extendido la fama de Jesús. Mateo 4:24 dice: su fama se había extendido por toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal por diversas enfermedades, los que sufrían graves padecimientos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Su fama se había extendido. Y se había extendido tanto que esta mujer había oído hablar de él. Había oído hablar, ¿sí?, de los milagros que hacía, de las enseñanzas que daba, y lo busca. Y cuando lo encuentra, preciso lo ve entrando a la casa a descansar. No quiere hablar con nadie más, ¿sí?, no quiere discutir con nadie más, repito, quiere reposar. Y en el evangelio que leíamos de Marcos dice: esta mujer era griega, de raza sirofenicia. Y esa es una característica a tener en cuenta. ¿Qué era griego de raza sirofenicio? ¿Sí? Educados en una cultura de brujería, de hechicería. En ese medio griego, en ese medio sirofenicio, era común la hechicería, la brujería, los espíritus inmundos. No sabemos en qué prácticas anduvo esta mujer. ¿Quién sabe en qué cultos? ¿Sí? ¿Quién sabe en qué rituales estuvo metida, como estaban metidos la mayoría de los griegos y los de Fenicia, al punto que su hija quedó poseída por un espíritu inmundo? ¿Quién sabe de dónde venía esta mujer? Porque entre los griegos y los fenicios era muy común la consulta a las tinieblas. Perseguían el crecimiento de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia, y en ese momento que la ciencia no había avanzado como ha avanzado hoy, la consulta
a las tinieblas era muy frecuente. Y esta mujer se había creado en ese medio. Pero ahora viene a Jesús. Y ahora viene a Jesús, ¿sí? Porque había escuchado de él. Porque sabía que era el Mesías. ¿Sí? El Mesías que los judíos cada rato anunciaban. ¿Cuántos días llevaba esta mujer esperando a Jesús? No lo sabemos, pero lo ve llegar y lo persigue. Y aunque estaba acostumbrada a buscar, ¿sí?, en esa cultura pagana otros dioses, esta vez viene a Jesús. Es una mujer cansada de buscar. Es una mujer agotada de buscar, pero ahora reconoce que solo Jesús puede sanar a su hija. Y reconoce no solo porque le dijeron, sino porque ya todos esos pueblos que vivían alrededor de Israel conocían del anuncio del Mesías. Y muchos habían escuchado que Jesús estaba sobre la tierra y que era el Mesías y que estaba haciendo milagros y que estaba enseñando, ¿sí? Entonces esta mujer lo primero que hace es acudir a Jesús en su dolor. Ella no va a buscar un milagrero. Ella no va a buscar un charlatán más. Ella sabe que no va a ir a otro brujo más ni a otro astrólogo más. No, ella sabe que va a ir a buscar a Jesús. Tal vez usted esta mañana, hermano, viene agobiado. Tal vez usted que nos visita viene agobiado por una pérdida, por un fracaso, por una derrota, por una enfermedad que le acosa a usted o a algún familiar, por una angustia por un hijo suyo en rebeldía o en desobediencia o en mal camino, por unas finanzas deterioradas, por un matrimonio en crisis. Solo usted sabe lo que le agobia esta mañana. Lo que yo le puedo decir es que usted esta mañana no vino al Centro de Desarrollo Cristiano. Usted vino a Jesús. Usted ha venido a Jesús. Y esa fue la actitud con la que usted llegó acá. Usted encontró aquí cantando, usted encontró un templo, usted encuentra unos hermanos, usted encuentra unas personas que organizan y todo, pero usted ha venido a Jesús. Y esa es la primera enseñanza que nos deja esta mujer. Vino a Jesús. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza. Como la mujer sabe que no está yendo ante cualquier astrólogo ni ante cualquier milagrero, sino que está yendo a donde Jesús, le concede y le reconoce el lugar y la honra que le corresponden. No va a pedir un favor. No va a ver si éste puede. No, como ella sabe que vino a donde Jesús, la actitud con que llega es reconociendo su lugar y su honra. A voz en cuello, gritando. Ya Jesús ha entrado en la casa, imagínese la escena. Ya Él está allá adentro en la casa y ella está afuera y viene gritando desde atrás. Y lo que viene gritando es: Hijo de David. Hijo de David. Una mujer afligida que reconoce que Dios es supremo y que reconoce, siendo griega, por eso es que Marcos lo resalta, siendo griega, siendo sirofenicia, reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús es el cumplimiento de la simiente de la promesa de David. Y ahí está la paradoja. Versículos atrás, usted ve a Jesús discutiendo con unos fariseos, con unos sacerdotes judíos,
con hombres que conocían las Escrituras, pero hombres que solo buscaban a Jesús para desmentirlo, para ponerlo en ridículo, para tentarlo, para provocarlo. Hombres que tenían todo el conocimiento para poder reconocer que él era el Mesías. Esta mujer era pagana, era griega, venía de otras prácticas y sin embargo viene y le dice: hijo de David. Que le está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Señor. Y esto fue lo que tuvo que sorprender a Jesús enormemente. Y como buen maestro que era, aprovecha esa ocasión para enseñarle a sus discípulos, ¿sí?, lo que es la fe. Para enseñarles, para darles una cátedra de la fe. Para él ya era tal, probablemente era muy común escuchar gente gritando detrás de él que le sanara, que le dieran, pero escucha a esta mujer que le clama y le dice: hijo de David, hijo de Dios. Y por eso Jesús, se devuelve y empieza a establecer con ella ese diálogo desconcertante, ese diálogo dramático, ese diálogo que vemos ahí. El Señor ya sabía en ese momento que se devuelve que Él iba a orar con misericordia por ella. Y la mujer sabía que si Jesús quería, podía orar con misericordia con ella. Ella sabía que no estaba buscando milagreros, repito. Ella sabía que estaba frente al Hijo del Dios Supremo. Y eso fue lo que al Señor lo sorprendió. Hijo de David. Una mujer sirofenicia. Igual que los ciegos que encontró en el camino a Jericó. Mendigos, ciegos. Y apenas le dijeron que iba a pasar, el grito de esos ciegos era: hijo de David. Y Bartimeo, que era otro ciego mendicante pordiosero en Jericó, también lo esperó en el camino y apenas escuchó la multitud y sintió que pasaban, exclamaba: hijo de David. Esta es la paradoja. Ciegos, pordioseros, sin mayores conocimientos, eran capaces de reconocerle al Señor que Él era el Señor. Si usted ha venido agobiado esta mañana, si usted viene de sufrimiento, cargado o cargada, si usted trae angustia en su corazón esta mañana, si usted ve que esa crisis matrimonial, esa crisis laboral, esa racha, ¿sí?, de falta de ingreso, esa enfermedad, ese problema con el hijo, eso que lo trae a usted aprisionado, si usted siente eso esta mañana, yo le exhorto: venga a Él como vino esa mujer. Eres tú, el Hijo de Dios, y como tú no hay otro. Eso es lo que se enseña a esta mujer esta mañana. Eres tú el Hijo de Dios. Eres tú el Señor. Esta mujer estaba resuelta a buscar alivio para su hija. Ella sufría por su hija. Ella veía a su hija sufriendo por este demonio inmundo interno en ella. Y entonces por eso ella no entró ni con rodeos ni con nada. No, ella directamente fue al Señor. Solo necesito que tú hables, Señor. Casi que le dices eso. Solo necesito, hijo de David. Y esta mujer era impertinente, gritaba, intensa, como dicen los muchachos. Detrás, sí, los tenía desesperados. ¿Quién sabe de cuántas cuadras venía detrás de ellos? Y entonces por eso ellos le dicen: mire, Señor, ¿por qué no le dice que se vaya? ¿Quién sabe cómo la quisieron espantar? ¿Quién sabe cuántas veces la quisieron callar? ¿Pero qué nos enseña? En Mateo 15, 22, donde está este mismo pasaje,
El versículo dice lo que ella le dijo: Señor, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y luego en el versículo 25 vuelve y le repite: Señor, socórreme. ¿Qué es eso? Fe. ¿Y qué es la fe? Declarar que Jesucristo es el Señor. Reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué le está diciendo a esta mujer al Señor? Te voy a obedecer. Cuando viene y se postra ante Él, lo que le está diciendo es: te voy a seguir. Voy a seguir tus mandamientos. Voy a seguir tus ordenanzas. Voy a servirte, voy a honrarte, voy a adorarte. Eso es lo que le está diciendo cuando se postra ante Él y le dice: Señor, socórreme. Señor, ten piedad de mí. La fe es eso. La fe no es una fuerza ni una energía. La fe se trata de obedecer a Dios. Fe no es una mente positiva, como nos pueden decir los de la literatura, de la superación, toda esta basura que se vende hoy a montones. No. Eso es autoayuda. Esas personas que dicen: no, es que yo tengo una mente positiva, yo soy de mucha fe. No, eso es autoayuda, eso no es fe. Fe no es confianza en sí mismo, es que yo soy capaz, yo soy fuerte, yo soy duro, yo soy trabajador, yo soy capaz de todo. Eso es humanismo. Yo creo es en mí, eso no es fe. Fe no es ni amuletos, ni rezos, ni supersticiones. Como decía esta mañana, así sea dejando la Biblia abierta o la plata dentro de la Biblia a ver si se multiplica. No, eso es superstición, eso no es fe. ¿Sí? Eso es brujería. Pero tampoco fe es tener una imagen en la casa de una virgen o de un santo, o irse a un santuario o poner unas veladoras. No, eso es idolatría. Eso no es fe. Fe es como lo hizo esta mañana esta mujer: reconocer que Jesucristo es el Señor. Y cuando yo reconozco que Jesucristo es el Señor, lo que le estoy diciendo es: te voy a seguir, te voy a obedecer. Voy a guardar tus mandamientos, Señor. ¿Eso qué quiere decir? La tercera enseñanza. La mujer sabía que Dios tenía poder para sanar su hija. La mujer reconoce el poder de Dios y por eso va y le dice: Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Señor, ten compasión de mí. Si usted ha venido agobiado, si usted ha venido sufriendo, usted está ante un Dios que es todopoderoso. Ese agobio, ese sufrimiento, eso que no le deja paz a usted, por pequeño o grande que sea, si usted, como esta mujer, le dice: Señor, ten piedad de mí, ¿sí? Tenga la seguridad que ese Dios nos escucha como escuchó a esta mujer esta mañana. La escuchó. ¿Sí? Pero ¿qué encontró el Señor además de fe en la mujer y esa actitud de honra y de reconocimiento? Eso nos lleva a la cuarta enseñanza: humildad. Dios no quiere arrogantes. Esa es la cuarta enseñanza. Dios no quiere arrogantes. Encontró en ella humildad. Dios nos quiere viniendo a Él, reconociendo nuestras miserias. Sí, nuestras miserias. La perseverancia de la mujer es grande. ¿Sí? Y ella viene a buscar al Señor. ¿Sí? Y el Señor
la recibe con una frase contundente, dura. Y vuelvo y le digo, aparentemente de indiferencia, una expresión aparentemente, ¿sí?, de pedantería. Mire lo que le dice: deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero al decirle esto, está dejando abierta la puerta. Deja primero. Yo he venido por los judíos, yo he venido por la casa de Israel, yo he venido por los que se extraviaron de la casa de Israel. No es el tiempo de los gentiles. Espera, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien, ¿sí?, echarle a los perrillos. Perrillos era un término diminutivo, no era un término despectivo, como a veces podrían decirnos, que aquí Jesús estaría maltratando a los animales. Un perro, no. Esta mañana yo les decía, pues un animalista de estos de hoy, un ambientalista de estos de hoy, nos diría, mire, es un Jesús que desprecia a los animales. No, bueno, en una época como la de hoy, donde se cuida más a los animales que a los hijos. Esa es la diferencia. Yo les contaba, hoy se tienen mascotas. Yo de niño tuve perros, yo no tenía mascotas, yo tenía perros, ¿sí? Hoy las mascotas tienen a sus amos, ¿sí? Hoy los viven para ellos. No. Y por eso la defensa, y por eso dirían, no, este Jesús que desprecia a los animalitos, no. Por eso usan inclusive el perrillo. Esos perritos que tienen en la casa, que se hacen debajo de la mesa esperando que caiga algo, ¿sí? Eso eres tú. Espérate. ¿Sí? Esto es primero para los judíos, ¿sí? No es tiempo tuyo todavía. No es el tiempo de los perrillos, no es tu tiempo. ¿Y qué le dice la mujer? Sí, Señor. Ella no entra en disputas con él. Tu palabra es verdad. Jesús le dice que no está bien echarle la comida de los alimentos, de los hijos a los perrillos. Y ella le dice, sí, Señor, soy un perrillo. Pero una sola borona tuya, una sola borona de tu misericordia, de tu amor, una sola una borona de tu poder, que me dejes caer, yo me la llevo y mi hija podrá ser sana. ¿Ve? Ella no entra en discusión con el Señor, ella se reconoce en todo, ¿sí? Una migaja de tu amor, un pedacito de tu misericordia basta para que mi hija sea sana. Y eso fue lo que conmovió al Señor. Y como cantábamos en el coro ahora, cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti. Eso fue lo que logró esa mujer ese día. Alcanzó el corazón del Señor. Señor, no necesito sentarme a la mesa con una borona tuya. Sí, tienes razón, soy pecadora, he sido idólatra, he consultado brujos, pertenezco a una cultura pagana, pero necesito tu poder, necesito tu amor, necesito que me socorras. ¿Y qué le responde el Señor? Grande es tu fe. Después de que la trató como un perrillo, la exalta. Delante de todos los discípulos que la habían querido espantar y sacar y hacerla quitar de ahí. Delante de ellos. Dice, grande, ¿qué es lo que le está diciendo? Es más grande tu fe que la de estos que llevan conmigo 2 años o 3 años aprendiendo. Es más grande tu fe que la de esos fariseos hipócritas que habían aprendido toda la escritura. Grande es tu fe, mujer. Eres ejemplo. Ojalá todos los que le enseño tuvieran la fe que tienes. Eso es lo que le está diciendo. Ojalá todos los que vinieran a mí
tuvieran la fe que tienes, mujer. Y por eso le dice, por lo que has dicho, ¿sí? Por lo que has dicho, por lo que has declarado, el demonio ha salido de tu hija. ¿Te cuenta? No más. Lo conseguiste mi corazón, mi misericordia, mi amor. Váyase a su casa que su hija ya no tiene nada. Ni siquiera ordenó que el demonio saliera. Váyase que ya no tiene nada. Cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti. Aunque las sombras sean espesas, oscuras, me rindo a ti. Pero le dijo algo más el Señor allá en el trasfondo. No necesitas seguir debajo de la mesa. No tienes por qué estar debajo de la mesa esperando migajas. Ven, siéntate a la mesa y toma el alimento que he traído para mis hijos, para mi pueblo y que no quieren ellos. Tómalo tú. No más migajas. Para ti tengo pan de vida que te da tranquilidad, que te da gozo. Como leíamos, la mujer marchó a su casa y encontró a su hija acostada y el demonio ya se había ido de ella. Yo estoy seguro que esta mujer fue de las que iniciaron la iglesia en Tiro. Hechos 21 nos narra que después Pablo fue a predicar allá y cientos de cristianos, sirofenicios, griegos, salían a recibirlo y a despedirlo por el testimonio de esta mujer, por la enseñanza de esta mujer, por esa fe inquebrantable de esta mujer que al Señor lo alivió. Porque para el Señor tuvo que haber sido un alivio. Después de semejante frustración con todos esos fariseos, después de todo ese diálogo con ellos tan duro, tan fuerte y ese corazón tan entenebrecido, encontrar una mujer que era un perrillo y esa mujer poder declarar que Él era el Señor y que Él tenía todo el poder y que ella estaba dispuesta a obedecerle. Ahora sí podemos entender las duras palabras del Señor, porque son duras. Son duras cuando le dice, yo he venido primero por los de Israel. No es bueno que le dé la comida de los hijos a los perrillos. Palabras duras, pero las palabras duras no eran contra la mujer. Era lo que Dios quería aprovechar para enseñarle a sus discípulos qué es la fe. Ustedes llevan detrás de mí mucho tiempo. Miren esta mujer, eso es la fe. Reconocer que yo soy el Señor y obedecerme. Jesús aprovecha esto para enseñarle a sus discípulos la fe que van a necesitar y que necesitaron cuando les tocó enfrentarse en los tribunales, cuando los llevaron cautivos a causa del Señor. Lo que hizo el Señor fue mostrarle a esta mujer, ¿sí?, que no se debía apartar de la mirada del Señor. El Salmo 91, en el versículo 14 al 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa promesa se cumplió en esa mujer ese día. Y esa promesa se puede cumplir en usted, hermano o amigo que nos visita. Usted que ha venido agobiado. Usted que ha venido con una carga. Yo le digo, no siga debajo de la mesa. No más migajas. Usted no tiene por qué andar en angustia. Usted no tiene por qué andar en depresión.
Usted no tiene por qué andar en tristeza. Los problemas económicos, los problemas de la salud, los problemas del empleo, los problemas de la pareja son los problemas que el Señor dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas les librará el Señor. No somos perrillos o no nos portamos como perrillos porque tengamos problemas de dinero o de pareja o de salud. Nos portamos como perrillos porque no le creemos. Porque nos quedamos ahí debajo de la mesa y yo esta mañana le digo: no más migajas. ¿Sí? Venga Jesús, reconozca que es el Señor, reconozca cuál es su poder y humíllese ante Él. Venga con su miseria esta mañana, humíllese ante Él y dígale: tú eres el Señor y tú tienes el control de todo. Vamos a cantar el coro y vamos a orar, hermanos. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz. Cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti. Cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz, al lado de te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Como en ese día, Señor, que esta mujer sirofenicia llegó a ti, Señor. Hoy venimos, Padre, a refugiarnos bajo tus alas, Señor. Algunos de mis hermanos deben venir con cargas muy pesadas, Señor, de trabajo, de ingreso, de familia, de negocios, de salud, Señor. Alguno que nos visita esta mañana, Señor, está esperando, Señor, debajo de la mesa una borona, Padre Santo, de tu poder, de tu misericordia, Señor. Tú conoces el dolor de cada uno, Señor. Tú conoces lo que agobia a cada uno esta mañana, Señor. Tú sabes
que nos deprime, Padre. Tú sabes que nos angustia a cada uno, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, a reconocer que eres el Señor, a adorarte, Padre, a reconocer que eres todopoderoso, Señor, a entregarte nuestras cargas, Señor, a rendirnos a ti con todas nuestras miserias, Padre, y a esperar que tu promesa se cumpla, de que nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre, Señor, que tú estarás con nosotros en la angustia y nos mostrarás tu salvación, Señor. Yo te presento cada uno de mis hermanos con su angustia y su dolor, Señor, con su necesidad. Y a las personas que nos visitan, te las presento, Señor, para que puedan acercarse a ti como el Señor, entregarte su vida, sus angustias y declarar a voz en cuello con nosotros: Hijo de David, Hijo de Dios, eres el Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.